buenos días con todos los presentes. Continuando con las actividades por nuestra semana de aniversario, en esta ocasión tenemos una presentación de un libro, un importante libro sobre música, y dentro de ese tema tenemos a una materia importante para los músicos, para el estudio de la música, podemos decir desde la música. Me refiero al libro Análisis y Formas Musicales de Luis Edmundo Ochoa y Sandro Mercado, quienes tenemos aquí. Podemos irlos recibiendo con un fuerte aplauso. Para nosotros es un honor, una alegría poder contar con ellos. Son maestros que representan y radican en Cusco, en el Instituto de Leandro Alviña, disculpen, me olvido. Así que antes de empezar con su presentación y muchos detalles sobre el texto, doy el pase al director de la Dirección de Investigación, Carlos Sánchez Guaringa, para que inicie esta jornada. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días a los presentes. Para la Dirección de Investigación es un honor, como ya lo dijera Ricardo, contar con ustedes. Ellos vienen de Cusco para presentarnos una magnífica obra sobre la música, tan importante en nuestros tiempos, seguir conociendo sobre aspectos culturales de nuestra patria. Quiero comentarles que la Dirección de Investigación está siendo parte de esta semana de aniversario de la escuela. Estamos celebrando el 74 aniversario de nuestra Escuela Superior de Folclore, muy pronto pues apostando por ser una universidad, y hemos tenido una serie de actividades, todavía continuamos. El día de hoy tenemos justamente la actividad con ustedes, más tarde tenemos una conferencia justamente sobre la importancia de los discos de vinilos. Luego tenemos la presentación de otros libros sobre Mobo, la música en Mobo 1. Y mañana tenemos un gran pasacalle y cerramos con una gran fiesta. Hemos sido la celebración por estos merecidos 74 años. Y en adelante también me olvidaba la contribución de nuestro gran amigo Arturo Solís, estas vitrinas emblemáticas que contienen las obras, las primeras ediciones de las obras de José María Arguedas. De verdad es un testimonio magnífico, pues que nos dicen, ¿no?, cómo empezó Arguedas prácticamente. Nosotros ahora ya conocemos ediciones de lujo, ¿no es cierto?, de José María Arguedas. Sin embargo, podemos encontrar estas evidencias de cuando él empezó a publicar sus primeros escritos. En esta vitrina podemos poder encontrar eso, y Arturo está con nosotros si desean conocer un poco más sobre las referencias de cada uno de ellos. Ha sido realmente una gran sorpresa que aceptara nuestra invitación, y un gran logro de nuestra escuela contar con esta evidencia, ¿no?, de José María Arguedas, sus primeras obras dentro de esta institución. Bienvenidos, estamos atentos a lo que ustedes nos proponen en esta gran obra. Es una obra voluminosa, como ustedes pueden ver, que al final también lo pueden adquirir, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Antes de empezar, solo delinear la jornada de hoy, esta sesión de hoy. A continuación yo haré una muy breve reseña, una breve entrada a lo que es el texto de Luis Edmundo y de Sandro. Seguidamente los maestros van a dar una exposición, una demostración amplia de los contenidos de este texto, y en la parte final tenemos, digamos, algunas sorpresas. Van a ver también, como dijo el director, ejemplares a la venta. Va a haber un sorteo también entre los asistentes, ¿sí? Así que con más razón para quedarse e invitarlos a quedarse, ¿sí? Así que, bueno, también, disculpen, no me he presentado. Mi nombre es Ricardo López, investigador de la
línea de musicología de la Dirección de Investigación de nuestra escuela. Y solo unos breves comentarios muy generales de entrada sobre lo que es esta obra, sobre lo que permite, sobre lo que aporta, ¿no? En primer lugar, voy a señalar que este texto es valioso porque constituye un esmerado aporte, esforzado aporte a la bibliografía sobre música, sobre análisis de la música, la misma que es una bibliografía, digamos, sobre la cual no se suele publicar mucho en nuestro medio, ¿no? Y menos de autores peruanos. Eso de por sí ya lo hace muy importante, muy a tener en cuenta. Otro aspecto muy importante, que es el que a mí más me llamaba la atención, más me parece a resaltar, es que en su contenido, si ya lo verán, es un texto que no solamente, digamos, nos va a ilustrar con ciertos conocimientos que todo músico en su formación enfrenta, ¿no? Asume, aprende ciertas terminologías, ciertas maneras de analizar las músicas ya, vamos a decirlo, clásicas u obligadas que un músico tiene que saber en su formación, sino también este texto a lo largo, no solamente en un capítulo dedicado a ello, sino a lo largo de sus ejemplos, trabaja con músicas populares, algunas tradicionales, además de las, vamos a decirlo así, de las clásicas piezas europeas que forman parte de los ejemplos podría decirse, de la literatura musical también, del repertorio. En ese sentido, este texto también, en tanto es un texto que surge desde una perspectiva local, desde una mirada, vamos a decirlo así, local, peruana, sudamericana, latinoamericana, digamos que tiene ese aporte importante al ilustrar también cómo son las músicas de aquí. Algunas músicas de aquí, algunas varias, ¿no? Porque son varias también a las que se dedican en un capítulo especialmente hecho para las músicas populares, tradicionales, sobre todo peruanas y latinoamericanas, ¿cierto? Algunas latinoamericanas. En ese sentido, este texto aporta bastante también al análisis de la música desde la perspectiva, podría decirse, peruana, latinoamericana, ¿no? Eso también es importante recalcar. Y finalmente, con esto cierro, para no quitar más tiempo, este texto también reúne, me parece, toda una época, toda una serie de corrientes analíticas, ¿no? Que aquí son vistas de manera sintética, de manera particular también, ¿no? Este texto también ayuda a compilar, se le puede ver así, diversas metodologías de análisis que han ido surgiendo con el tiempo, con diferentes autores, desde algunos más clásicos hasta algunos más recientes, y que definitivamente a cualquier estudiante de música, a cualquier persona que le interese la música en esos planos, le va a ser de interés, y a un estudiante de música ya puntualmente como los de nuestra institución, me parece que es un referente muy importante para, por ejemplo, plantear análisis específicos de ciertas músicas según sean sus necesidades para sus trabajos de investigación, desde sus monografías hasta sus futuras tesis de grado sobre música. En ese sentido también este texto me parece que viabiliza un panorama amplio para los investigadores y estudiantes de música en el desarrollo de sus trabajos. Bien, solamente quería hacer esas entradas hacia el texto, esas menciones generales. Los dejo ahora sí con los maestros Luis y Sandro. Y me faltó este detalle, al culminar va a haber una pequeña ronda de preguntas, si es que hay personas que deseen hacer un comentario, alguna pregunta, y ya luego de eso vienen algunas sorpresas como inicio. Bienvenidos, maestro Luis, bienvenidos, maestro Sandro. El espacio es suyo. Estamos para ustedes. Gracias, muy buenos días.
todos los concurrentes, gracias por las palabras de Ricardo, quien en realidad ha sido el gestor de toda esta aventura intelectual migratoria, si se quiere, que estamos trayendo a la Escuela de Folclore. Gracias a él estamos posibilitando nuestra visita, y gracias sobre todo a la Escuela de Folclore en la persona de su directora, la doctora Ana Polo Vázquez, y de su director de investigación, el magíster Carlos Sánchez Guaringas. Nuevamente agradecer a la presencia de todos ustedes por estar presente junto a nosotros en este evento académico que busca compartir experiencias en torno a esta importante línea del quehacer musical en lo que es la parte conceptual, teórica y analítica, que es el análisis y las formas musicales. Antes de entrar en materia, queremos dar brevísimamente alguna referencia de cómo surgió el libro. Vamos a dar paso a colega Sandro para que les cuente brevemente este aspecto. Ok, muchas gracias maestro Luis, muchas gracias Ricardo nuevamente. Ustedes, señores de la Escuela Nacional de Formación de José María Villegas. Para ir al punto, ¿cómo surge este libro? Si nos pueden ver, se han juntado dos épocas diferentes, ¿no? Y hemos coincidido en varias cosas. El maestro Luis Edmundo Ochoa tiene el segundo nombre de mi papá, y luego se llama Edmundo. Cuando el maestro se graduaba en 1988, yo nacía. Y coincidentemente, él es un referente en Cusco, un referente muy valorado, su obra y todas las cosas que ha brindado. Todos, una gran mayoría, podría decir, de mis alumnos de Cusco, de Leandro del Viñas, hemos sido alumnos del maestro Luis Ochoa. Él ha sido mi profesor. En ese sentido, como yo soy de Sicuani, que está a unas 3 horas de Cusco, como todo estudiante, ¿no? Llega al lugar de trabajo y tiene que sustentarse, tiene que solventarse. Y comúnmente allá decimos, tenemos que ir a chilear, porque de otra manera, ¿cómo pagamos el cuarto? ¿Cómo nos alimentamos? Etcétera. En ese trajín yo descuidé el curso justamente de análisis 2. Jalé el curso. Después de unos años, uno porque tuve que viajar y otro porque también me solventaba, volví a retomar, pero esta vez como ya había aprendido que no era bueno jalar, no falté, pero ni a una clase. Estaba siempre puntual. Mi cuaderno era un cuaderno que anotaba cada cosa que el maestro hablaba. Pero cuando yo terminé y bueno, retomé otra vez el curso, habían pasado tiempo y había muchos términos que yo ya había olvidado, que no sabía. Entonces decía, maestro, ¿dónde puedo leer sobre esto para recordar y reforzar? Me decía, Julio Vaz, Joaquín Zamacós, libros de formas musicales, ¿no? Entonces, pero cuando yo leía estos libros, muchos de los términos que el maestro utilizaba no estaban ahí. Entonces eso a mí me causaba extrañeza, pero maestro, pero ahí no dice esto, no dice lo otro, ¿no? Entonces, en estas jornadas que hacíamos, las clases a las 7 de la mañana, son actualmente a las 7 de la mañana empezaban, era la clase que nadie quería perderse. Te perdías una clase y a la siguiente ya estabas medio desfasado. Entonces, en una de esas jornadas en que había algo interesante, el maestro lo recalcó en clase, lo aclaró. Dije, maestro, creo que es hora de escribir el libro de análisis. Y yo, está en eso. Y seguimos el semestre y llegamos a dentro de la currícula, hay un tema que se trata de análisis de obras contrapuntísticas, formas contrapuntísticas.
que si habrán visto las formas contrapuntísticas son bastante complejas de entender por todas las cosas que esto atañe, la genialidad de Bach hasta a dónde ha llegado. Entonces, era realmente, cuando analizábamos las partituras, era voltear desde arriba para abajo, mirar de aquí para allá, qué cosa había hecho Bach para continuar con su obra, ¿no? Y poder ir analizando y marcando lo que estábamos viendo. En eso había algo que probablemente era estos que solamente el maestro había visto, ¿no? Y nos hace la pregunta, a ver, ¿qué cosa ocurre en esta parte, en este compás específicamente? Entonces, yo no recuerdo exactamente qué le respondí, pero leí una respuesta. Creo que esto es una retroinversión, no sé de qué tal. Y un momento el maestro se quedó callado, me miró y me dice, contigo vamos a escribir el libro de análisis. Imagínense, ¿no? Maestro, yo alumno, pensé que en un momento era broma o algo así, me sentí muy halagado. Pero luego, terminado el semestre, nos pusimos de acuerdo, nos sentamos un día y empezamos esta travesía que pensamos que nos iba a durar 3 meses. ¿Empezamos, maestro? Empezamos la planificación en abril de 2018, ya propiamente el desarrollo, perdón, la planificación fue en enero, el desarrollo empezó en abril, pero nos tomó más o menos 1 año y 7 y 8 meses hasta agosto de 2019 para tener el borrador. De ahí todo fueron revisiones y gestiones, ¿no? Para la imprenta. Entonces, son 612 páginas. En realidad son 4 libros, con varios tópicos. Sí, solamente para contribuir a esa idea, sí, son 4 libros en uno. El primero trata de los fundamentos de las estructuras temático-estructurales, ¿no? Del análisis musical. El segundo libro son las formas musicales en sí mismas. El tercero son las corrientes analíticas contemporáneas. Y el cuarto son los géneros tradicionales del Perú y América Latina. Claro, debemos decir que son algunos de los géneros, los más importantes, igual tanto de géneros tradicionales peruanos y también de Latinoamérica, ¿no? Si hubiésemos, no sé si nos hubiese alcanzado para hacer todos los géneros que hay, creo que tampoco hubiésemos podido abarcar tanto, de verdad, y hubiese sido mucho más grande todavía si hubiésemos hecho eso. ¿Por qué es tan grande el nivel de detalle que hemos impregnado en eso? Vamos a apreciar el libro, está a todo color. Las relaciones que hay entre estructuras y las leyendas que utilizamos están con colores como para que el estudiante, como yo he visto desde mi parte, ¿no? yo quería que sea así porque así yo lo entiendo, y cualquier persona, cualquier estudiante o persona que se aproxime al libro pueda ser de fácil acceso y de fácil entendimiento para él. Es un libro para un músico especializado en esto, ¿no? Que quiera entender la materia. Ahora, entonces esa fue la historia, por así decir, en grosso modo, de cómo surgió el libro. Ahora, quiero partir de esto. ¿Para quién está dirigido? Obviamente para el ejecutante desde un primer instante, ¿no? Aquel que quiera entender la obra. Digamos, yo soy saxofonista, soy fagotista también. Esto me ha ayudado, por ejemplo, a saber cómo estudiar una obra. Porque como suele pasar cuando empezamos a estudiar alguna obra, nuestro profesor nos da, digamos, es una página, no sé, 100 compases, y me equivoqué en el compás 88. Lo que normalmente hacemos, volvemos al compás 1 y otra vez, ¿no? Todo, hasta que llegamos y nos volvemos a equivocar al 88. Y a veces en la repetición y seguimos equivocándonos en el mismo sitio. Pero si tú lo entiendes fragmentando sus partes, tú ya no vas a ir desde el principio a fin, sino enfocas donde te has quedado y entiendes la obra en una parte. Para el ejecutante, para el profesor, porque tú sabes cómo enseñar. Para el director de orquesta, o para el director, sus veces que ustedes hagan, ¿no? Saber cómo dirigir, saber cómo enseñar parte por parte
dependiendo de cómo esté constituida la obra, entonces sabes cómo abordar la obra con tus estudiantes. ¿No? Tampoco vas a ir al compás 1 para igual resolver el compás 88. Eso. Ahora también para el compositor, porque esto te va a dar como la maqueta de cómo ha trabajado el compositor y puedes entender. A partir de eso te da herramientas que tú puedes imitar y puedes luego desarrollar, ¿no? Finalmente, la última aplicación, y podría tener otras más, es para el área de investigación. Al tener herramientas analíticas, puedes entender lo que pasa en las obras o piezas tradicionales y a partir de eso elaborar tu investigación con un lenguaje ordenado y organizado. Entonces, de esa parte, yo he visto en mi experiencia que este libro va a ayudarnos a entender todas estas cosas. Bien, entonces vamos a pasar. Tenemos 3 bloques en los cuales hemos distribuido esta exposición y vamos a hablar el primero de ellos, que habla acerca justamente de unidades temático-estructurales, los bloques de la composición musical. Bien, quiero hacerlo más como que una clase, más como un conversatorio con ustedes que puedan participar también. Y bueno, no se vayan porque vamos a sortear algunos libros hacia el final, por favor. Entonces, ¿qué son estructuras? Si alguien podría responder, ¿qué entienden por estructuras en la música? No respuestas malas, lo malo es no responder. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Alguien? Exacto, muchas gracias. Lo que soporta la parte estructural, lo que soporta una construcción. En música decimos que en el análisis musical y la composición se denomina estructuras a los bloques mayores y menores en bases a los cuales se organiza la música. Por lo tanto, tienen que ver más que nada con la arquitectura de la música, por ejemplo, en cuántas partes se organiza una pieza musical. Siguiente, por favor. Dentro de esas partes, a esas partes nosotros las denominamos secciones. Entonces, puede ser estrofa y coro, sección A, sección B. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Perdón. ¿Qué cosa es forma? Forma y estructura. Yo sé que han escuchado una forma rondó, forma sonata, por ejemplo, la más conocida. ¿Qué es una forma? La forma y la estructura van íntimamente relacionadas. Pero esta trata más que nada de cómo funciona, cómo transitan las ideas dentro de una estructura. Podemos encontrar estructuras binarias, por ejemplo, que tienen 2 secciones. Pero vamos a encontrar diferentes formas que van a tener 2 secciones. Por ejemplo, un himno, vamos a tener coro y estrofa. En una canción vamos a encontrar eso mismo, ¿no? Estrofas y estribillo. Pero ¿qué es la diferencia? ¿Cómo se comportan sus ideas dentro de esa obra? Entonces, a eso le denominamos forma. Y eso mismo da nombre cómo han sido constituidas a obras mismas, ¿no? Por forma sonata, forma rondó. Forma sonata y forma rondó tienen prácticamente la misma estructura, pero internamente se comportan diferente y eso nos logra plasmar. Entonces, decimos los bloques mayores, que serían las secciones, y dentro de ellas se van a ubicar las unidades temáticas. Unidades temáticas, yo sé que conocen como frases, semifrases, todo lo que tiene un tamaño específico denominamos elementos temáticos. Y los bloques mayores, que pueden ser secciones susceptibles a ser divididas en subsecciones, llamamos elementos estructurales, que pueden tener un tamaño que pueden ser de un tamaño mínimo, decimos, de 8 compases, pero que podrían ser mucho más grandes en obras de mayor magnitud. Por ejemplo, una sonata de Beethoven, pues es muy grande, ¿no? Promedio 45 minutos algunas de ellas.
Bien, siguiente por favor. Entonces, dentro de esta estructura, vamos a ver el elemento más pequeño, el elemento generador de la música para nosotros, y con otros autores coincidimos, es el inciso. El inciso que puede tener un tamaño de hasta un compás o compás y medio, dependiendo también de la velocidad. Los incisos, por asociación y complementación, pueden formar unidades mayores que serán semifrases. Dentro de las semifrases tendremos semifrases binarias y semifrases ternarias. Decimos binarias cuando están constituidas por dos elementos, en este caso dos incisos. Dentro de ellos vamos a tener dos tipos, las afirmativas y negativas. ¿Cuándo tienen una relación afirmativa? Cuando ambos incisos, son semejantes, ambos incisos son semejantes, parecidos. ¿Cuándo decimos que son negativas? Cuando son contrastantes. Vamos a tener las ternarias que van a tener tres elementos, tres incisos. Entonces vamos a tener las afirmativas, las negativas, pero un tercer tipo que van a ser las mixtas, que van a combinar dos elementos semejantes y uno que va a ser contrastante en diferente orden. Veamos en los ejemplos, por favor, maestro. Entonces aquí tenemos una semifrase afirmativa. Tócalo. Entonces, ¿qué es lo que, en el ejemplo que hemos visto, qué es lo que nos da una relación de semejanza? ¿Puedo volver a tocarlo? ¿En qué se parecen estas dos ideas? Gráficamente ya lo pueden ver. Gráficamente, Ajá. bueno, algunas figuras, ¿no? Como el alero protegido, la cochera, ¿no? Se ve también en el compás. Exactamente. Entonces, un elemento que va a asociarnos primero, un primer término va a ser el ritmo. Pararara, pararara. Entonces, a eso decimos que tiene una relación afirmativa. El siguiente, por favor, maestro. ¿Cómo fue el otro inciso? Rítmicamente. Diferente, contrastante. Entonces decimos que en esta semifrase, por eso denominamos inciso 1, inciso 2. Arriba decimos inciso 1, inciso 1A, porque es pariente del anterior. En cambio, en este caso, es diferente. Le damos otra cifra. Entonces, relación afirmativa, relación negativa. Entonces, estos serían semifrases binarias. Ahora, en las ternarias, entonces van a tener tres incisos. Nuevamente, ¿qué los une? El ritmo. Y luego, algo interesante de las unidades ternarias es que los tres incisos en este caso, los tres incisos tienen que, uno, complementarse y ser asociados. ¿Qué pasaría, maestro, si usted toca y se queda únicamente en el inciso 1A? A ver. ¿Podríamos detenernos ahí? Parece que falta algo. Tóquenlo completo. Nos da como un impulso, ¿no? Una pausa, un detenimiento ahí. Entonces, por eso es que decimos que esa idea o esa semifrase es ternaria, porque las tres se complementan en una idea. Esa es una. Y habría que agregar también de que el curso armónico, es decir, el acompañamiento, los acordes que están incursos en esto, también tienen una lógica y un desemboque. Exacto, gracias, maestro. Entonces, por eso es que cuando calificamos decimos inciso 1, inciso 1A, inciso 1B, porque todos son parientes. Veamos la negativa. Todos los incisos son opuestos, son contrastantes, ¿no? Pero tienen también una lógica.
todas se complementan en una idea. Entonces, por eso las vamos a denominar 1, 2 y 3. No podemos poner 1, 1A, 1B, porque no son semejantes. Y el primer elemento que vemos es el ritmo. Pero no siempre va a ser así. Cuando avanzamos vamos a ver que hay otros elementos más que podrían diferenciarlos o cambiar esa relación entre ellos. Bien, sigamos. Ahora, las mixtas. A ver. Todavía no se nota, pero ¿qué pasa si yo todo el tiempo soy tararara, 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 tararara? ¿Puede haber una canción así? Sí hay. Pero ¿qué es lo que pasa? Se torna monótono. ¿Y qué pasa si todo el tiempo cambio en cada compás, cambio de idea? Parece que son diferentes cosas, dispersos, no hay algo, no hay un mensaje, ¿no? Entonces, decimos, en las ideas ternarias tenemos la desventaja de que pueden ser, si son afirmativas, carentes de variedad. Y es que si son negativas, carentes de unidad. En cambio, las ideas, porque esto de pequeño a grande se va a reflejar igual. Lo que pasa en pequeño pasará en unidades más grandes también y serán mucho más notorias. Estas van a combinar dos elementos semejantes con uno contrastante, o sea, variedad dentro de la unidad. Tocamos el primero. Los dos primeros semejantes y el tercero que contrasta. 1, 1A, y al otro le pongo 2, porque es diferente. Entonces, el siguiente. ¿Cuáles son los semejantes? El segundo y el tercero. Entonces, el primero será 1, 2, 2A. El último, por favor, maestro. Los extremos acá son semejantes. Y la frase del medio es la que contrasta, el inciso del medio es el que contrasta. Este tercero es muy interesante, porque como dije, lo que pasa en pequeño pasa en grande. Entonces, en unidades más grandes, hasta en secciones, puede ser A, B, A. ¿Y a qué cosa nos relaciona eso? Forma sonata. Exposición, desarrollo, reexposición, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en grande puede pasar en pequeño y viceversa. Entonces, viene desde esta idea, desde esa perspectiva. Siguiente. Ahora, hemos visto los incisos por asociación y complementación pueden formar semifrases. Las semifrases por asociación y complementación pueden formar frases, ¿no? Entonces, y lo mismo, puede haber frases binarias que son afirmativas o negativas, frases ternarias afirmativas, negativas y mixtas. Veamos los ejemplos. Ahora son un poco más grandes en tamaño. Solamente una cuestión que aclarar. En el planteamiento que hemos hecho en el libro, tratamos de asignar una simbología específica a cada nivel temático. Entonces, en algunas cosas coincidimos con lo que se plantea en ciertos libros y en otras tratamos de complementar esos vacíos, de enriquecer. Entonces, para los incisos utilizamos símbolos numéricos, es decir, números arábigos con especificación de letras. Para las semifrases, como están viendo acá, para las semifrases vamos a utilizar letras minúsculas, para las frases letras mayúsculas, para las oraciones números romanos, para los periodos letras griegas, para las secciones letras encerradas con círculo, etc. Entonces simplemente es para indicar que en nuestro sistema cada tipo de unidad tiene un cierto símbolo asociado, nada más. Bueno, y eso también, también a un color determinado.
Incisos, semifrases y frases, podemos utilizar colores variados, pero reservamos siempre el rojo, que es más llamativo y nos dice algo, ¿no? Que ocurre algo importante para las secciones, que son los elementos más grandes. Bien, entonces, decíamos, la asociación y complementación de semifrases nos darán frases. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, igual, vamos a tener acá más grandes ya también. Frases afirmativas. Puede tocar más. Entonces, nuevamente, rítmicamente todos los incisos son parecidos, entonces tienen una relación afirmativa, ¿cierto? Pero ya se va tornando monótono. ¿Puede tocar la negativa, por favor, maestro? No lo pongo acá para que puedan ver. Entonces, aquí ya también, este es negativo. Entonces, vean una peculiaridad que pasa acá. Perdón. Entonces, esta semifrase, decimos una semifrase A, está constituida por los incisos 1 y 1A, es afirmativa, a nivel de semifrase. Esta otra, la semifrase B, está constituida por los incisos 2 y 3, es negativa. Entonces, una afirmativa y una negativa. Pero en el nivel de semifrases, A y B forma una frase negativa, ¿no? Una relación negativa de contraste. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver una frase ternaria, una ternaria afirmativa. Entonces, tenemos una semifrase A, una semifrase A1 y una semifrase A2, todas rítmicamente parecidas. Pero acá no se nota, no se siente muy monótono. ¿Por qué? Porque internamente cada semifrase es negativa. Porque es entonces rítmicamente se complementan. Pero a nivel de semifrases todas son parientes, A, A1 y A2. Entonces esto nos da como resultado una frase A, que la denominamos con letra mayúscula, que sería una ternaria afirmativa. Ahora la negativa. Exacto. Entonces tenemos semifrase A, semifrase B y semifrase C. ¿No? Acá sí se nota que las semifrases sí son diferentes. Ahora, estos son ejemplos que hemos creado justamente para esta exposición. Pero en música nosotros vamos a encontrar estos elementos en composiciones, en obras, en nuestro repertorio. Vamos a encontrar eso porque de esa manera hay obras y ejemplos que podemos encontrar en la vida real. Entonces, pero acá estamos preparándolos como para que íbamos reconociendo, ¿no?, cada idea. Siguiente, maestro. Ahora, las ternarias mixtas, las que van a combinar siempre en este caso, dos semifrases semejantes y una contrastante. Pregunto, ¿cuál es la relación? ¿Cuáles son las semejantes? Porque son tres. ¿Perdón? La A y A1 son semejantes. Y la tercera es la contrastante. Siguiente, maestro. En este caso, ¿cuáles son las semejantes?
Si no vemos la letra, no importa. La idea es la segunda y la tercera, ¿no? Ya después le podemos asignar una letra, ¿no? Pero eso es importante entender. Entonces es como A, ciertamente B, y esto es una reincidencia de este. Entonces cuando yo voy a, digamos, ejecutarlo, tengo que hacer eso, ¿no? Tengo que darle mayor énfasis a esta, porque esa es la resolución de esta segunda idea. El tercero, por favor. En este caso, la primera semifrase y la tercera semifrase son semejantes, están en extremos. Y la semifrase del medio es la que contrasta, ¿no? Esto pasa, si fuese una canción, pues A, B, A1. Exposición, desarrollo, reexposición. En grande va a ocurrir también eso mismo, ¿no? Bien, sigamos nuestro. Ahora, la asociación y complementación de frases va a formar oraciones. Pero estas, o sea, podrían formar todas, así como hemos visto incisos y semifrases y frases, podrían formar todas las tipologías, pero no son muy frecuentes, ¿no? Vamos a encontrar binarias afirmativas y negativas, pero entre las ternarias son muy raras. ¿Por qué? Porque ya tienen un tamaño que nos dan a comprender, a entender alguna idea completa, ¿no? Incluso hay canciones que podrían durar en ese tamaño. Entonces, por eso que son poco frecuentes. Son de mayor frecuencia en obras más grandes, ¿no? Obras de, pues, no sé, 200 compases tal vez. Y ni siquiera es que eso te asegure que vas a encontrar ese tipo de ideas. Entonces, acá pueden haber binarias afirmativas negativas, ternarias afirmativas negativas y mixtas, pero son bastante escasas en la vida real cuando vamos a analizar las obras. Veamos un ejemplo, y en este caso vamos a ver un ejemplo en la vida real. Tu juventud atesora todo un mundo de esplendor, el misterio. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de... Con la aclaración de que la resolución de la repetición ya no está presente. Ajá. Bien, entonces en esta frase, semifrase A. Semifrase B, porque es contrastante. A y B forman una frase A. Luego C es contrastante. D. Entonces, C y D forman la frase B. A y B forman una oración 1. Acá, bueno, no se debe ir por... Pues, entonces, una oración 1 en números romanos. Entonces, y tiene una relación, decimos que es una oración binaria porque tiene dos frases, negativa en este caso porque está compuesta por A y B. Inclusive podríamos decir armónicamente qué es lo que ocurre, ¿no? Descansa en la dominante. Entonces, cuando descansa en la dominante, decimos que es una idea suspensiva. Entonces, una oración binaria negativa suspensiva. Entonces, bueno, todo eso estamos detallando dentro del libro para ver todo lo que, la terminología que utilizamos. Entonces, bien, se podría ver ejemplos de todas las demás unidades, que nos faltaría ver oraciones afirmativas, las ternarias, a su vez secciones y subsecciones, si es que las hay también, periodos también que no hemos visto, ¿no? Pero, bueno,
por ahora yo creo que es suficiente para ver. Entonces, todo eso es lo que vemos, toda esta gran parte vemos desde el capítulo 1 y 2, ¿maestro? Sí, capítulo 1 y capítulo 2, unidades temático-estructurales, cómo está organizada la música. Bien, entonces voy a dar tiempo ahora al maestro que nos va a hablar de un análisis aplicativo. Entonces, claro, empezamos por esta parte, ¿no? Que es la parte teórica, la parte difícil de entender a veces, pero esto para... vamos a hacer un análisis aplicativo en una pieza. ¿No? ¿Qué pasa en una pieza, no? Cuando yo estoy tocando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo entender? Aclarar un poco que hemos utilizado en el libro varios tipos de análisis. El que hemos visto en esta primera parte es el temático estructural, es decir, cómo las ideas van organizándose, complementándose dentro de las estructuras. Pero en esta pieza, que ya es de música tradicional, en este caso de la costa, el primer ejemplo, vamos a ver aplicados varios tipos de análisis. El temático estructural, que acabamos de escuchar, y también el reduccional. Y hay otros tipos más, pero hemos elegido dos por cuestión de tiempo. Y eso también vamos a trasladar en un tercer enfoque o tercer momento para la música andina. En este caso, este segundo bloque está dedicado a música de la costa y hemos ejemplificado con el vals Corazón.
vamos a desmenuzar un poco esta pieza bajo diferentes enfoques analíticos. Entonces, tenemos la introducción. Vamos a reproducir también para segmentar un poco lo que hemos apreciado, pero ya de forma sectorizada, ¿no? Por partes. Tenemos una progresión basada en la relación 2-5-1 dentro de Do mayor, solo que con algunas tensiones agregadas. Aquí la dominante, por ejemplo, está con trecena y novena menor, que sonaría acá. Luego tenemos que hacemos un transporte de eso mismo, pero hacia Fa mayor. 2 y 5 con las mismas tensiones hacia Fa mayor. Luego tenemos dos acordes subdominantes de escala natural y escala artificial respectivamente, y luego una dominante secundaria de la dominante, 5 del 5 y 1. Ahora, analizando sus ideas. Nosotros, cuando analizamos las ideas de una obra, preferimos reservar las primeras letras del alfabeto para las ideas del tema, es decir, si hablamos de una música popular, de la parte cantada. Pero cuando analizamos motivos que están en la introducción, en el intermedio o en la coda, alejamos las letras del alfabeto para no crear confusión. En este caso, hemos empleado la semifrase X y la semifrase X transportada, que forman la frase X. Y de igual manera, aquí tenemos tres semifrases, por la forma en que están construidas, Y, derivada de Y, y Z, que hacen la frase Y. Todo esto hace, más un apéndice, que es típico en los valses, forman una unidad mayor, que es la oración cero. Ahí parece un cuadrado, ¿no? Pero nosotros, como asignamos a las oraciones números romanos, y tomemos en cuenta que el 1 es una I estilizada, entonces no existe, por lo menos en lo que se difunde, una tipografía para el 0 en romanos. Nosotros le hemos adecuado a una especie de cuadrado, es por eso que aparece así. Y luego tenemos a nivel estructural, que es la introducción, es decir, la introducción sería la oración 0 más el apéndice. Ahora, esto mismo que hemos visto en ideas, vamos a ver en esquema. La introducción, decíamos, es la oración 0 formado por dos frases más su apéndice. Este es el esquema estructural y temático estructural. Bien, ahora vamos a repasar un poco de lo que es la parte cantada. Ahora tenemos la representación en pentagrama de eso que acabamos de escuchar, que es la estrofa. Tenemos la primera, son 4 frases. Cada una de las frases ha sido segmentada en una línea para mejor visualización.
Entonces tenemos que la primera parte, taram, parararararán, es una primera semifrase. Tarararararán, tarararara, pararán, semifrase B. Juntas hacen la frase A. Ahora, tenemos algo parecido, por eso es A1. Ya transportado por el cambio de acorde. Taram, parararararán, tarararararán, parararán, tararará, que sería A1 y B1, formando la frase A1. Lo propio acá, en lo que sigue, tenemos una idea contrastante, que es la frase B, formada por las semifrases C y C1, que es tararam, tarararara, tarararara, tararam, tarararara. Y luego tenemos una remembranza de las primeras ideas, que es la frase A2, formado por las semifrases A2 y D. Yendo a unidades mayores, tenemos que las primeras dos forman la oración 1 y las dos segundas la oración 2. Juntas forman el período alfa y que estructuralmente corresponde a la estrofa o sección A. Ahora, este es el detalle estructural de lo que acabamos de ver en pentagrama, ahora trasladado a la grafía, digamos, geométrica, ¿no? Donde vemos las frases. Ya no hemos representado semifrases acá, para no afectar la legibilidad. Están las frases. No, perdón, vamos a señalar un poquito. Ya tenemos las frases A y A1 que forman la oración 1, las frases A y A2 que forman la oración 2, estas dos conformando el período alfa. Y sumado a todo ello, la conexión es el pam, 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 ¿no es cierto? Que la sección A comprende, por lo tanto, el período alfa más esa conexión. Ahora vemos en la segunda parte que cambia a modo menor. Yo confío que esta ha sido una prueba, corazón, una de las tantas pruebas que nos suelen mandar a Dios. Corazón, ya bastante hemos sufrido, ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón, y confío que algún día no habrá más fatalidad, y ese día gozaremos, corazón, y confío que algún día no habrá más fatalidad, y ese día gozaremos, corazón. Bien, yendo a la estructura analítica, ese espacio de una especie de corchete incompleto viene de la estrofa donde acababa en esta forma. Ese espacio todavía está teniendo su repercusión de lo anterior y se conecta directamente con el estribillo que está en modo menor. Ahora tenemos la frase C con las semifrases E y F. Luego tenemos la frase D con G y H. Como vemos, tanto C como D son negativas, formando estructuras contrastantes. Cabe destacar, para quien de repente sea observador, que aquí las semifrases están abarcando 4 compases, cuando esa es la medida habitual para las frases. Lo que ocurre en ciertos ritmos, como polcas y valses, es que por la velocidad, porque esto es más o menos a un tempo de negra igual 160 en el audio que están escuchando. Entonces todo pasa tan rápido que las ideas en pocos compases o en un determinado número de compases no puede expresar todavía un sentido de pregunta o de respuesta. Entonces, en ese tipo de piezas es necesario reformular el compás real. El compás escrito es 3/4, pero vamos a entenderlo como 6/4, ¿ya? Para ciertas piezas como esta. Aquí tenemos una pequeña modificación
de la primera. Y verán, a ver, primero C sub 0. La primera y la tercera son prácticamente iguales. Solamente varía en que en la primera tiene una síncopa. Acá tiene una síncopa. Y esa síncopa no está en la segunda vez. Por cuestiones de texto, obviamente. Si varía el texto, varía el ritmo. Entonces, como es mínima la diferencia, pero la esencia no ha cambiado, utilizamos decimales. Hemos sido bastante específicos en este tipo de modificaciones, porque si ponemos C1 acá, es porque ha habido dentro de la misma familia una modificación sustancial, con cambio de armonía y todo eso, lo cual no se da. Entonces, cuando es mínima la diferencia por una ausencia o presencia de un elemento rítmico como es la síncopa, utilizamos decimales. Bien, aquí tenemos D1 formado por las frases G1 y otra vez G1. Y luego D1 por G1 y G1.1. Ahora, las dos primeras forman una oración binaria, que es la oración 3. Mientras que las tres últimas forman la oración 3A. Acá. Aquí prácticamente estas dos son como la primera, pero esta última es una reiteración de esta frase. Por eso es que se forma una entidad ternaria. Todo esto forma el periodo beta y redondea exactamente, en este caso, en el mismo tamaño de la sección B. Eso es todo lo que ocurre a nivel de la estructura. Es decir, tenemos la sección coincidente, en este caso con el periodo, formado por dos oraciones, la primera oración binaria y la segunda ternaria. Por eso es que también gráficamente ven que es de mayor tamaño. Y las tonalidades en este caso han discurrido entre Do mayor, Sol menor y vuelve a Do menor. Ahora, aquí hay un detalle que sería muy, tal vez, prolongado detallar. Solamente vamos a apuntar que todo el acompañamiento que está previsto en el vals está aquí representado a nivel de cuadrículas. Cada celda representa un compás. Entonces están los acordes que discurren por la obra con su correspondiente versión analítica. Solamente por cuestión de tiempo voy a destacar las funciones principales. Por ejemplo, acá y en negrita está esta progresión que es del Sol, Do, Fa, que no pertenece estrictamente a la tonalidad de Do mayor, sino a Fa. Entonces, es una cadencia hacia Fa, por lo tanto es un 2 y 5 con todos los detalles agregados que comprende, pero en sí es 2 y 5 de Fa, 2 y 5 del 4. Aquí tenemos una combinación de escala natural y escala artificial, Fa menor, Fa mayor y Fa menor. Aquí tenemos una dominante secundaria, 5 del 5, el re septimal Sol. Luego, eso es en la introducción. En la estrofa, aquí vuelve a darse esa cadencia secundaria, 2 y 5 de re menor, 2 y 5 del 2. Y en la séptima, que es una reiteración del 5 del 2. Luego, en la siguiente frase hay un detalle cromático, que es este. Sí, es un detalle en una voz interna que genera una fila. Ya, que vamos a ya. Este es el cromatismo. Re menor, menor, séptima mayor, séptima, sexta. Es un detalle que es un recurso bastante común en la música popular. Otro detalle es la dominante aumentada. En vez de que sea así, se convierte en dominante aumentada. Otro detalle acá es, a ver, no, otra cadencia secundaria. 4 y 5 de re menor. Cadencia compuesta secundaria. Igual acá, el si bemol con el la yendo al re constituye una cadencia de 6 y 5 del 2. Y aquí estos acordes para pasar al menor ya utilizan los recursos del intercambio modal. ¿Qué cosa es el intercambio modal?
O no sé, de repente alguien tiene idea qué es intercambio modal. Ya, en suma es prestarse acordes del modo opuesto. Si estamos en do mayor, me presto de do menor. Entonces, si bemol, la bemol son acordes de do menor para esta progresión, que me habilita para ir a do menor. Y este es lo propio, el detalle analítico de la sección de menor. Ya. ¿Qué es lo rescatable? Aquí la dominante de Fa menor, 5 del 4. Por si acaso, nosotros tenemos diferentes formas de representar este tipo de relaciones. Una forma de representar es poniendo 5/4, pero otra forma es simplemente poniendo una barra, una flecha, perdón, hacia el grado al que se dirige. 5 del 4, ¿ya? Aquí 5 del 3, luego 6 y 5 del 4, y así por el estilo. Ese es el detalle analítico de la armonía, pero siempre haciendo un paralelo con las frases, las oraciones y las secciones, ¿sí? Entonces, un esquema armónico estructural, si se quiere. Ahora, vamos a pasar rápidamente, solamente como un alcance de lo que se plantea también en el libro, otros estilos de análisis. Y en este caso va a ser el esquema reduccional, donde nosotros simplificamos la obra a su mínima expresión y establecemos relaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos, vamos a activar el puntero. Digamos, estos puntitos están representando la frase que dice solo que resumido a unos cuantos puntos en función al recorrido armónico que tiene, y así por el estilo en el resto de las ideas. Entonces, este esquema reduccional corresponde a los autores Fred Lerdahl y Ray Jackendoff. Son norteamericanos que en la década de los 80 y 90 formularon la teoría generativa de la música tonal y que, entre otras cosas, abarcan las reducciones. Ustedes de repente habrán visto de que también existe un planteamiento de reducciones a través de Schenker, y eso es tal vez lo que más se difunde en los conservatorios, pero nosotros hemos preferido este enfoque porque es más reciente. Lo de Schenker es más o menos de la primera mitad del siglo XX, en cambio lo de los autores que les menciono es ya de fines del siglo XX, es más actual, solo que no tan difundido por ahora. Y tiene una notación alternativa. ¿A qué obedecen los colores? Los elementos que se reiteran, es decir, cuando es un mismo acorde, obedecen a relaciones de prolongación, que están con líneas rojas puntadas. Los que son acordes distintos obedecen a relaciones de progresión, que son con líneas azules en este caso. Yendo a la notación inferior, las prolongaciones son con ligaduras, ligadura sólida para repetición de un mismo acorde que cambia algún elemento. Por ejemplo, aquí es do mayor con melodía en mi, aquí es do mayor con melodía en sol. Ya, eso se llama prolongación débil. Pero cuando es un mismo acorde repetido con todas sus características, por ejemplo acá, re menor, estado fundamental, melodía en la, re menor, estado fundamental, melodía en la, entonces la ligadura es entrecortada y el nodo que une los brazos es abierto. Bueno, son sistemas que están ya planteados así en la teoría. Nosotros hemos ajustado un poco en función a nuestros requerimientos, porque el enfoque de Lerdahl y Jackendoff no comprende, por ejemplo, diferenciar colores. Nosotros ya hemos agregado eso, más otros detalles que, bueno, no viene tanto al caso. La segunda oración tendría este esquema reduccional, con sus dos tipos de notaciones. Y aquí el resumen de lo que ocurre en la primera estrofa, con la primera oración que está hasta acá y la segunda oración.
Ahora, la oración 3 tiene un tratamiento parecido, la que modula do menor. Repito, son las notas simplificadas de la melodía con su ruta armónica y con sus relaciones, si es que es relación de progresión o de prolongación o de progresión. Prolongación es el mismo acorde, progresión son acordes distintos. Todo esto, claro, sería materia de toda una temporada de implementación, pero por ahora es solamente alcanzarles algunos recursos que están presentes en el libro. Aquí también de otra oración con sus relaciones correspondientes y el resumen de todo esto, con todas sus ramificaciones y ligaduras correspondientes. Vamos a, para ya un poquito abreviar el tiempo, pasar al último bloque, ya que es más breve, en base a estos planteamientos de la música andina. Si me permiten. El tema que hemos escogido para plasmar estos enfoques es el conocidísimo huayno Adiós Pueblo de Ayacucho, ya que en realidad no se sabe cuál es su autor. Algunos presumían que era el propio Raúl García Zárate, ¿no?, que es el que más ha difundido a nivel instrumental. También se habló un tiempo de que Gilberto Medina Palomino, también conocido como Tani Medina, era el autor, porque él fue el primero que grabó en 1929. Pero en una entrevista años después, él desmintió que fuese el autor. Finalmente, no se tiene una versión unificada de su origen, pero sí, con toda seguridad, que es el tema más arraigado del folclore ayacuchano. Bien, vamos a escuchar, de paso que vamos viendo en un mismo momento, la estructura de la obra, que tiene una introducción, su estrofa, organizada en 2 frases, cada una de ellas que se repite. Esto en verde dice codo. Codos son los empalmes instrumentales para unir las estrofas. Luego una segunda estrofa cambiando de letra, su codo, un interludio que tiene la misma estructura de la melodía, otro codo, y una estrofa 3, más una coda, que es, como la introducción, una derivación de esta frase. A ver, escuchemos. Es la versión de Edwin Montoya. Hay una frase, pero instrumental.
el detalle estructural de la introducción y del tema. Aquí el detalle analítico de la introducción, con sus semifrases constitutivas, sus frases y su codo, que está prácticamente a nivel de frases, solo que como un complemento instrumental. Ya, aquí tenemos el detalle de la parte cantada, con la primera frase que es repetida, sus semifrases constitutivas, la segunda frase con sus semifrases constitutivas, ambas frases dentro de ritorneo, más un codo. Y esa es la estructura repetitiva de este tema. Curiosamente no tiene una fuga, no se le conoce una fuga en las diferentes versiones grabadas, pero sí hay ciertos giros personales de cada intérprete. Aquí un detalle de la parte armónica, el acompañamiento ligado a su estructura. Y básicamente, bueno, ya vamos a olvidar la parte de reducción. Bueno, creo que por nuestra parte sería todo por ahora. Les agradecemos vuestra participación, reiterándole nuestro agradecimiento de Sandro Mercado y el mío, y vamos a pasar a tener una participación de los jóvenes de la Escuela de Folclore. Gracias. Expositores, porque es más que una pregunta, es un comentario. Es una obra de esta magnitud. Creo que a todos que nos abocamos a la música y queremos no solamente el hecho de disfrutarlo, sino el hecho de investigar, el hecho de elaborar tantos materiales, digamos, para que nuestra música se pueda conocer, ¿no? Hay mucha de nuestra música que aún no se difunde, ¿no? Y el hecho de analizarla, de comprenderla, de entenderla tan minuciosamente, creo que es muy valioso. Agradecerles a los expositores, es un trabajo que creo que los que vienen, músicos que vienen, van a poder no solo consolidar en sus trabajos de investigación, entender mejor la música que se hace. Gracias. Simplemente comentar a su participación de que, bueno, nosotros estamos complacidos de compartir este trabajo con todos ustedes, y en buenísima hora de que haya la receptividad por parte vuestra y que pueda servir sobre todo de utilidad para los estudiantes y los investigadores. Gracias. Gracias también, maestros. Sandro, adelante. Bueno, gracias por soportar. Es bastante extenso lo que hemos explicado. Y son semestres enteros en los cuales todo un semestre dedicado a lo primero que he expuesto, trato de exponer lo más corto posible, pero es todo un semestre incluso insuficiente para lograr entenderlo. Hace un rato me preguntaba un participante, me decía, ¿no? ¿Cómo, a ver si no lo recuerdo, cómo puedo entender mejor, añadir algunas cosas de la música que son propias, ¿no? Una preocupación estudiando, por ejemplo, en un determinado género? Porque no hay textos de eso, ¿no? Te dicen que la Biblia tienes que poner esto, o en la salsa lo pones así, o en el guay de escuchar no tienes que utilizar este trino o esto otro. Entonces, en mi experiencia, ya aprendí muchas de las cosas desde el análisis, donde yo comparo obras, digo, mira, hay una tendencia que se utiliza para cierta música y otra tendencia para otra. Entonces, mi responsabilidad musical como músico, investigador, es eso. Voy publicando eso, escribiendo eso, para que alguien me diga, miren, acá se ha escrito sobre esto, qué interesante. Alguien que ya está buscando información, entonces tiene una base para poder empezar y continuar tal vez esa investigación. Termino con esto. Cusco es una ciudad en la cual carecemos mucho de investigación. Necesitamos mucho, hay muchos de ustedes, muchos de la capital que vienen inclusive a hacer trabajos de investigación, y sí hay un montón de cosas que se puede hacer, y una de esas herramientas que se requiere es, les presentamos un material
en el cual pueden organizar sus investigaciones, se puedan publicar y que sobre todo eso sirva para los que vienen después, ¿no? Y se pueda mejorar luego. Solo eso. Bien, sí, yo solo un comentario también como para complementar lo que comentaba Sandro y el compañero. De hecho que sí, por ejemplo, desde la musicología, la etnomusicología clásica, vemos mucho esto que ha comentado Sandro, ¿no? Los investigadores plantean cosas no solamente de informaciones contextuales de la música, ¿no? Cuando se hace un trabajo sobre música o se escribe sobre alguna música, sino también hay una tendencia también que es la que complementa esa información con alguna propuesta analítica de una música en particular, ¿no? Si me sigo centrando en lo que, por ejemplo, es lo que se ha solido hacer en cierta musicología, justamente se articulan propuestas de análisis específicas según sean las características de una música a la que yo quiero conocer, y dentro de esa música ciertos aspectos que yo quiero dar a conocer, ¿no? Algunos investigadores pueden requerir conocer más las melodías, otros pueden requerir conocer más las estructuras, otros incluso más actuales, quizás en otros ámbitos se enfocan más en el timbre, etcétera, en el cuerpo, etcétera. Entonces, a lo que voy es justo lo que señalaba Sandro, la importancia lo importante que es disponer, digamos, o tener al alcance textos que nos cuenten, digamos así, de manera muy ordenada, bastante detallada, qué maneras de analizar la música existen o han existido, y qué mejor con ciertas aplicaciones, ¿no? Eso pensaba también en relación incluso a lo que a nosotros como músicos nos compete, ¿no? Y en otros campos mucho más que tienden a profundizar más como la musicología con más razón, ¿no? Entonces, eso nada más para complementar, agradecerles nuevamente por las coordinaciones desde el inicio con Luis. En verdad creo que es un logro importante como parte no solamente de la dirección, de mi persona, gracias también al maestro Carlos también, que ha un poco encabezado todo esto en la semana del aniversario, a los compañeros músicos integrantes del curso de práctica preprofesional, me corrigen si no es cierto, a cargo del profesor Hugo Robles, quien no podría estar presente por algunas cuestiones de fuerza mayor. Vamos a hacer un breve cierre y saludo musical a los maestros de parte de los estudiantes músicos también de la Escuela de Folclore, y antes de eso hacemos entrega de unos presentes de parte de la escuela para ustedes, maestros de las paquetes de publicaciones. A los compañeros. Y con todos ustedes el tema de Baltasar Segarra, Marinera Cusqueña.
continuando con el tema Sacsayhuamampi para todos ustedes, con cariño. Y nos acompañan con esas palmitas, por favor. vida.